Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase virtual de historia. En este video voy a realizar un cierre sobre las actividades que han estado resolviendo en estos días. Como dije en el video anterior, la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente. A partir de ese momento, los alrededores del mar Mediterráneo, que habían estado unidos durante siglos por las conquistas romanas, comienzan a separarse en tres grandes civilizaciones o núcleos culturales. En Europa del Oeste, el Occidente católico, empezando con los reinos romanos germánicos; en Europa del Este, el Imperio bizantino; y por último, en Oriente Medio y el norte de África, la civilización islámica. A continuación, vamos a ver qué pasó con cada una de estas tres regiones. Empecemos por los reinos romanos germánicos. Para esta parte del video les aconsejo tener a mano el esquema sobre este tema que les entregué antes. Llamamos reinos romanos germánicos al conjunto de reinos que se formaron en los antiguos territorios del Imperio Romano de Occidente tras las invasiones germánicas. Estos reinos surgieron en el siglo V y se extendieron como máximo hasta el siglo VIII. En ellos, los germanos invasores se convirtieron en el nuevo grupo dominante, por lo que mantuvieron e impusieron algunas de sus tradiciones, como los lazos de lealtad personal de los guerreros con el rey o el derecho consuetudinario, normas no escritas basadas en costumbres antiguas. Al mismo tiempo, como los germanos constituían una minoría de la población, fueron incorporando elementos de la cultura romana, como el cristianismo católico, el alfabeto latino y la codificación en leyes escritas. Es decir, en estos reinos se conformó una cultura nueva, fusionando lo germano con lo romano. Los reyes romanos germánicos trataron de imitar la estructura de gobierno del caído Imperio Romano, pero les va a resultar imposible por varias razones. Primero, porque no pudieron mantener el sistema de cobro de impuestos que tenían los romanos. Los reyes, entonces, le entregaron la tarea de cobrar los impuestos a las familias de la aristocracia de cada región, pero éstas se quedaban con gran parte de lo recaudado. Un segundo problema fue que, como no tenían recursos propios, los reyes no podían mantener un ejército permanente, por lo que cada jefe aristócrata reclutó sus propias bandas de guerreros que eran leales a él y no al rey. Por último, para tratar de justificar su poder, los reyes romanos germánicos se aliaron con la Iglesia, convirtiéndose al catolicismo. Esto le permitió a la Iglesia sobrevivir a la caída del Imperio Romano, pero hizo a los reyes dependientes de la misma. En síntesis, a poco tiempo de formarse los reinos romanos germánicos, la autoridad de sus reyes disminuyó considerablemente, dejándolos impotentes para evitar guerras y desorden dentro de sus reinos. Para peor, esto llevó a una crisis económica y social entre los siglos V y VII, donde se terminó de descomponer el antiguo sistema romano. Algunas de las cosas que ocurrieron durante esta prolongada crisis fueron: las ciudades se despoblaron y mucha gente emigró hacia el campo en busca de refugio, generando una ruralización de la vida y de la economía. Además, muchas personas esclavizadas huyeron de sus amos y se instalaron como campesinos libres en zonas aisladas. De igual modo, crecieron el bandolerismo y la inseguridad, al mismo tiempo que disminuían el comercio y la agricultura, provocando escasez, hambrunas y enfermedades. Incluso, hubo regiones enteras donde se dejó de utilizar la moneda, pues la gente producía solo lo que necesitaba para sobrevivir, lo que llamamos economía de subsistencia. En líneas generales, si comparamos con el Imperio Romano, podemos afirmar que la vida de los habitantes de los reinos romanos germánicos fue pobre, inestable e insegura. Pasemos ahora a Europa del Este, donde tenemos en este periodo al Imperio bizantino. Igual que con los reinos romanos germánicos, les aconsejo que ahora tengan a mano el esquema sobre este tema. En pocas palabras, el Imperio bizantino es el Imperio Romano de Oriente. Mientras que la parte occidental cayó en el siglo V, el Imperio Romano de Oriente sobrevivió 1000 años más. Allí, las invasiones germánicas fueron rechazadas, gracias a que ese imperio poseía más recursos que el occidental y su ejército se mantuvo en orden. Además, estaba en paz con el Imperio persa, su vecino oriental, por lo que solo tuvo que hacer frente a los germanos.
Y por último, su capital, la ciudad de Constantinopla, poseía una ubicación estratégica en el punto donde se unen Europa y Asia. Aunque sus habitantes se consideraban romanos, como Constantinopla había sido construida sobre la antigua ciudad griega de Bizancio, con el tiempo este imperio comenzó a ser llamado Imperio Bizantino. A nivel político, en los siglos VI y VII, el Imperio Bizantino alcanzó su época de mayor esplendor. Sus emperadores emprendieron campañas militares para recuperar la parte occidental. Estas conquistas alcanzaron su punto cúlmine durante el reinado de Justiniano I, desde el año 527 al 565, que llegó a dominar partes de las actuales Italia, España y el norte de África, además de sus territorios originales. También, durante el reinado de este emperador, se publicó un código de leyes conocido como Código Justiniano, que sintetizaba todas las leyes creadas por el Imperio Romano. A diferencia de los reyes romanos germánicos, los emperadores bizantinos concentraban la autoridad suprema del imperio, ejerciendo un poder absoluto. Eran jefes políticos del Estado, jueces máximos, comandantes supremos del ejército y la cabeza de la Iglesia imperial. A nivel económico, el Imperio Bizantino combinaba dos elementos. Por un lado, una agricultura basada en el trabajo de campesinos libres que alquilaban parcelas de tierra a la aristocracia. Y por otro, prósperas ciudades comerciales con una importante actividad artesanal. El mejor ejemplo era Constantinopla, que, como dije, servía de nexo entre las rutas comerciales que vinculaban Europa con Asia. Por último, a nivel cultural, en un principio los bizantinos procuraron conservar el arte y literatura de los antiguos griegos y romanos. Sin embargo, esto no impidió que allí se desarrollara una nueva cultura, a partir de la fusión de elementos griegos, romanos e incluso persas. A nivel religioso, el Imperio Bizantino se convirtió en el centro de una nueva rama del cristianismo, separada de la de Roma, la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Sin embargo, todo el poder y riqueza del Imperio Bizantino no lo liberó de problemas. Los múltiples frentes de batalla, tanto en Asia como en Europa, implicaban enormes gastos para la defensa de las fronteras, lo que terminó agotando los recursos del imperio. Por ello, a partir del siglo VIII, paulatinamente fue perdiendo la mayoría de sus territorios hasta que su capital cayó conquistada en el siglo XV por los turcos, un pueblo procedente de Asia. Entonces, al último núcleo cultural que se conformó a principios de la Edad Media, la civilización islámica. Como con los dos temas anteriores, recuerden tener a mano el esquema correspondiente. La civilización islámica se originó en la península arábiga. Hasta el siglo VI, los pueblos que allí vivían se caracterizaban por ser pastores y comerciantes nómades, organizados en federaciones de clanes que rivalizaban entre sí, aliándose a veces con los imperios vecinos, el bizantino y el persa. Aunque algunos árabes eran judíos o cristianos, la mayoría practicaba el politeísmo, nucleados en torno a la ciudad de la Meca, a la que consideraban sagrada. Todo esto cambió cuando apareció Mahoma, un rico mercader perteneciente a uno de los clanes más poderosos de la Meca. A principios del siglo VII, Mahoma afirmó haber recibido una revelación divina, es decir, un mensaje de Dios, tras el cual comenzó a predicar una nueva religión monoteísta con la que buscaba unir a todos los árabes, el Islam. Esto enemistó a Mahoma con varios clanes politeístas de la Meca, por lo que debió huir de la ciudad. Fuera de la Meca, Mahoma comenzó a ganar más seguidores, especialmente entre los sectores populares o humildes a quienes atraía el mensaje igualitario del Islam. Tras ello, pudo regresar y conquistar la Meca, estableciéndola como la capital de su reino. Cuando Mahoma murió, sus enseñanzas fueron reunidas por sus seguidores, llamados musulmanes, en el Corán, libro al que consideran sagrado. También comenzó la expansión del Islam. Practicando la guerra santa o yihad, los musulmanes comenzaron a conquistar territorios. En menos de un siglo, habían extendido sus dominios hasta controlar desde España hasta la India, pasando por el norte de África, Oriente Medio y Asia Central. ¿Cómo lo lograron?
gracias a la combinación de varios elementos. Para empezar, los árabes eran hábiles jinetes que podían desplazarse velozmente a través de grandes distancias. Además, los imperios bizantino y persa, a quienes más territorio le van a arrebatar los musulmanes, se hallaban débiles tras siglos de guerra entre sí. Y, por último, los árabes practicaron una inteligente diplomacia, que respetaba las religiones de los pueblos conquistados, siempre y cuando fueran monoteístas. Veamos, a grandes rasgos, las características que tuvo la civilización islámica. A nivel político, los musulmanes crearon grandes monarquías teocráticas liderados por un califa, que era a la vez un jefe político y religioso, aunque también tuvieron periodos en los que se fragmentaron en reinos más pequeños al mando de príncipes conocidos como sultanes o emires. A nivel económico, los musulmanes pusieron en pie una impresionante red de ciudades comerciales que vinculaba el lejano oriente con Europa. Finalmente, y al igual que germanos y bizantinos, los árabes desarrollaron una nueva cultura tomando elementos de las regiones y pueblos conquistados, persas, griegos, romanos, hindúes, entre otros. Esto les permitió experimentar un florecimiento artístico y científico entre los siglos IX y XI. A lo largo de sus extensos territorios, fundaron numerosas bibliotecas y madrasas, algo así como universidades. De igual modo, se destacaron en filosofía, literatura, matemática, física, óptica, arquitectura y medicina, entre otras disciplinas. Así, mientras Europa se hundía en la violencia y el atraso, los reinos islámicos prosperaban, convirtiéndose en una de las civilizaciones más avanzadas de la Edad Media. Con esto llegamos al final del video. Hemos dado un buen pantallazo a las grandes regiones medievales de los alrededores del Mediterráneo. Más adelante abordaremos más en profundidad la evolución de Europa occidental. Esa Europa que, de momento, aparece como atrasada y pobre, pero que, a medida que avancen los siglos, va a ir ascendiendo hasta convertirse en el centro político y económico del mundo. Por lo pronto, me despido hasta la próxima. ¡Nos vemos!